Hay algo que los pueblos del Mediterráneo han sabido durante miles de años. Algo que los abuelos griegos, los campesinos italianos, los agricultores españoles practicaban cada mañana, sin saber exactamente por qué. Tomaban un pequeño frasco de aceite verde y dorado, lo vertían sobre el pan, lo mezclaban con las verduras, lo usaban en todo. Y vivían mucho, vivían bien. Hoy, la ciencia moderna está comenzando a descubrir lo que esos ancianos intuían. Y lo que están encontrando es extraordinario, porque resulta que ese aceite dorado que llevan siglos usando no solo protege el corazón, no solo cuida las arterias, no solo reduce la inflamación en el cuerpo, también cuida algo mucho más íntimo, algo que define quiénes somos. El aceite de oliva extra virgen puede proteger tu cerebro, puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo, puede ayudar a mantener tu memoria, tu claridad mental, tu capacidad de recordar los nombres de tus seres queridos. Y en este video vamos a explorar todo lo que la ciencia sabe sobre esto. Cómo funciona. ¿Por qué funciona? ¿Y qué puedes hacer hoy mismo para aprovechar este conocimiento? Quédate conmigo, porque lo que vas a aprender en los próximos minutos podría cambiar la forma en que cuidas tu mente para el resto de tu vida. El enemigo silencioso. Primero necesitamos hablar de algo que, aunque es difícil, es importante entender. El deterioro cognitivo no llega de golpe. No es un rayo que cae del cielo. Es más parecido a la erosión. Como el agua que va desgastando una roca, poco a poco, año tras año, hasta que un día miras y la roca ya no es la misma. En el cerebro, este proceso comienza mucho antes de que lo notemos. Los científicos han descubierto que los cambios que llevan al Alzheimer y a otras formas de demencia pueden comenzar décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Décadas. Eso significa que lo que hacemos hoy, esta semana, este año, importa enormemente para cómo será nuestra mente a los 75, a los 80, a los 85 años. ¿Qué es lo que ocurre dentro del cerebro cuando empieza a deteriorarse? Hay dos procesos principales que los investigadores identifican como los culpables. El primero se llama inflamación neurológica. Imagina que dentro de tu cerebro existe un sistema de defensa, células que actúan como soldados, que atacan cuando hay amenazas. Normalmente ese sistema funciona bien, pero con los años, por el estrés, por la alimentación, por el sedentarismo, ese sistema de defensa puede volverse hiperactivo, como un soldado que dispara sin que haya enemigo. Y esa inflamación crónica, silenciosa, invisible, va dañando las conexiones entre las neuronas, va erosionando la integridad sináptica, que es la capacidad de las neuronas de comunicarse entre sí. Cuando las sinapsis se deterioran, la información ya no fluye con fluidez. Los recuerdos se vuelven borrosos. Las palabras tardan en llegar. La concentración se fragmenta. El segundo proceso se llama acumulación de placas amiloides. Dentro del cerebro se producen ciertos desechos proteicos. En condiciones normales, el cerebro los elimina, los limpia, los recicla. Es como el sistema de limpieza nocturno de una ciudad. Pero cuando ese sistema falla, cuando la limpieza no funciona bien, las proteínas se acumulan. Se forman lo que se conoce como placas de beta-amiloide. Y esas placas son uno de los sellos distintivos del Alzheimer. Son los depósitos que los neurólogos ven en los cerebros afectados. No son solamente un signo de la enfermedad, son parte de lo que la causa. Ahora bien, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque aquí es exactamente donde entra el aceite de oliva extra virgen. Y lo que la ciencia ha descubierto sobre su capacidad para actuar sobre ambos procesos es, sin exageración, uno de los hallazgos más prometedores en la neurociencia nutricional de los últimos años. El estudio que lo cambió todo. En mayo de 2024, el prestigioso diario médico JAMA Network Open publicó un estudio que hizo temblar al mundo de la neurología y la nutrición. Fue realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Siguieron a 92.383 personas durante 28 años. Déjame repetir eso. 92.383 personas durante 28 años. Es uno de los estudios más largos y más grandes que jamás se hayan realizado sobre alimentación y salud cerebral. Lo que encontraron fue esto.
las personas que consumían más de 7 gramos de aceite de oliva al día, que equivale a algo menos de una cucharada sopera, tenían un 28% menos de probabilidad de morir por causas relacionadas con la demencia, comparadas con las personas que nunca o casi nunca consumían aceite de oliva, un 28% menos. Y lo más notable de este hallazgo es que ese efecto protector se mantuvo independientemente de la calidad general de la dieta. Es decir, no importaba si la persona comía mediterráneo o no. El aceite de oliva, por sí solo, mostraba una asociación protectora. Financiado por el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, este estudio fue tan robusto metodológicamente que los propios investigadores de Harvard declararon que diseñaron el análisis para ser particularmente riguroso, midiendo la dieta de forma repetida y controlando factores sociodemográficos y de estilo de vida para aislar el efecto del aceite de oliva. Pero este no es el único estudio, ni de cerca. Una revisión sistemática publicada en PubMed, que analizó múltiples investigaciones sobre el tema, concluyó que el consumo de aceite de oliva mejoró el funcionamiento cognitivo y redujo el deterioro cognitivo en los participantes estudiados. Y los estudios epidemiológicos, que son aquellos que estudian poblaciones enteras, han mostrado consistentemente que consumir aceite de oliva rico en compuestos fenólicos está asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y un mejor rendimiento cognitivo en personas mayores. Pero aquí viene la pregunta que me parece más fascinante. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de ese aceite que produce este efecto? ¿Cuál es el mecanismo? Porque si entendemos el mecanismo, entendemos todo. Los guardianes moleculares. El aceite de oliva extra virgen es una cosa extraordinariamente compleja. No es simplemente grasa. Aunque sus grasas monoinsaturadas, en particular el ácido oleico, ya son beneficiosas por sí solas para la salud cardiovascular y cerebral. Lo que hace único al aceite de oliva extra virgen es su fracción no grasa, la parte que no es aceite, que parece pequeña pero que es, molecularmente hablando, explosiva. Esa fracción contiene más de 30 compuestos fenólicos, y entre ellos hay 4 que los científicos han estudiado con particular intensidad en relación con el cerebro. El primero se llama oleocantal. El oleocantal es una molécula fascinante. Fue descubierta hace relativamente poco tiempo, y desde entonces no ha dejado de sorprender a los investigadores. ¿Sabes ese picor que sientes en la garganta cuando pruebas un buen aceite de oliva extra virgen? Ese ardor suave que te llega unos segundos después de tragarlo. Eso es el oleocantal, y ese picor no es casual. Ese picor es la firma de una molécula que actúa, molecularmente hablando, de manera muy similar al ibuprofeno. Un antiinflamatorio natural, pero sin los efectos secundarios gástricos. Pero lo que más ha llamado la atención de los científicos no es su capacidad antiinflamatoria general, sino su efecto específico sobre el cerebro. Estudios publicados en revistas como A.C.S. Chemical Neuroscience demostraron que el oleocantal tiene la capacidad de aumentar la eliminación de beta-amiloide desde el cerebro hacia el torrente sanguíneo a través de la barrera hematoencefálica. Es decir, activa los transportadores que sacan la basura proteica del cerebro. Concretamente regula al alza 2 proteínas transportadoras clave, llamadas P-glicoproteína y LRP1, que son responsables de limpiar el beta-amiloide del cerebro. Cuando se administró oleocantal a ratones de laboratorio, la limpieza de amiloide del cerebro aumentó de manera significativa del 62% al 79,9%. Pero el oleocantal va más allá. También inhibe la agregación de las proteínas tau, que son las que forman los ovillos neurofibrilares. Otra de las marcas características del Alzheimer. Y en estudios con modelos animales más avanzados de Alzheimer, el aceite de oliva rico en oleocantal restauró la integridad de la barrera hematoencefálica, aumentó la autofagia, que es ese proceso de limpieza celular del que hablaremos enseguida. Redujo la neuroinflamación, mejoró la memoria espacial y extendió la esperanza de vida de los animales. El segundo compuesto se llama oleuropeína aglicona. La oleuropeína es el principal compuesto fenólico de las aceitunas. Es lo que les da su amargor característico. Y en su forma más activa,
llamada oleuropeína aglicona, tiene un poder que los neurocientíficos han descrito como notable. Su mecanismo estrella es algo que en biología se llama autofagia. La autofagia es literalmente comerse a uno mismo. Y aunque eso suena extraño, en realidad es uno de los procesos más importantes para la salud celular que existe. Imagina que tu cerebro tiene un sistema de reciclaje interno, como una planta de tratamiento de residuos dentro de cada neurona. Cuando ese sistema funciona bien, las proteínas dañadas, los orgánulos deteriorados, los desechos metabólicos, son identificados, desarmados y reciclados. La neurona se mantiene limpia, joven, funcional. Ahora bien, en el cerebro de personas con Alzheimer, los científicos han documentado que este sistema de autofagia está deteriorado. Las vías de limpieza están obstruidas, los residuos se acumulan porque el sistema de reciclaje no funciona bien, y aquí es donde la oleuropeína aglicona hace algo verdaderamente especial. La reactiva. Un estudio publicado en la revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity demostró que la oleuropeína aglicona es capaz de inducir la autofagia, logrando una disminución de las proteínas agregadas y una reducción del deterioro cognitivo en modelos in vivo. No solo limpia, reactiva el sistema de limpieza del cerebro. El tercero es el hidroxitirosol. El hidroxitirosol es el antioxidante más potente del aceite de oliva. Y cuando decimos antioxidante, hablamos de una molécula capaz de neutralizar los radicales libres, esas partículas inestables que, como pequeños proyectiles, dañan las membranas celulares, el ADN, las mitocondrias. El estrés oxidativo, que es el daño acumulado de los radicales libres, es uno de los denominadores comunes de prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas. El hidroxitirosol actúa como un escudo y lo hace con particular eficacia en el tejido cerebral. Estudios han demostrado que protege a las neuronas del daño oxidativo y que, en sinergia con la oleuropeína aglicona, activa el flujo autofágico en células neuronales expuestas a beta-amiloide. Y el cuarto es el tirosol. El tirosol comparte estructura química con el hidroxitirosol y actúa de forma complementaria. Estudios en modelos de Alzheimer han mostrado que el tirosol reduce la neurotoxicidad del beta-amiloide, mejora el comportamiento cognitivo y la memoria espacial, y protege al hipocampo, que es la región del cerebro más vinculada a la formación de nuevos recuerdos del daño oxidativo. 4 moléculas, 4 mecanismos diferentes, todos apuntando al mismo objetivo: proteger la integridad de tu cerebro. Lo que hace al aceite de oliva extra virgen tan poderoso no es una sola molécula, es la sinergia de todas ellas actuando juntas en múltiples frentes. El cerebro bajo ataque. Volvamos por un momento al interior del cerebro, porque para apreciar plenamente lo que estas moléculas hacen, necesitamos entender qué es exactamente lo que están protegiendo. Tu cerebro tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas. Cada neurona puede tener decenas de miles de conexiones con otras neuronas. Esas conexiones se llaman sinapsis. Y la suma de todas esas sinapsis es, en cierta manera, tu historia. Tus recuerdos, tu personalidad, tu capacidad de razonar, de amar, de recordar. Cuando la inflamación crónica empieza a erosionar las sinapsis, cuando las placas de amiloide se acumulan y los ovillos de tau colapsan las autopistas de información neuronal, la persona que eras va siendo sustituida, lentamente, por alguien más confuso, más olvidadizo, más perdido. El deterioro cognitivo no es solo un problema médico, es una pérdida de identidad. Hoy, el Alzheimer afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo, y se proyecta que ese número se triplicará para el año 2050, alcanzando los 152 millones de personas. En América Latina, el envejecimiento de la población está ocurriendo más rápido que en muchas otras regiones del mundo, y los sistemas de salud no están preparados para enfrentar esa ola. En ese contexto, cualquier medida preventiva que esté respaldada por evidencia científica no es un lujo, es una responsabilidad con uno mismo y con la familia. Y el aceite de oliva extra virgen es, hoy por hoy, uno de los alimentos con mayor evidencia científica en el campo de la salud cerebral. La dieta mediterránea y el cerebro, junta.
No podemos hablar del aceite de oliva sin mencionar el contexto en el que históricamente se ha consumido: la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es una dieta en el sentido moderno de la palabra. No es un régimen de pérdida de peso, no es una moda. Es un patrón alimentario ancestral que incluye abundancia de vegetales, legumbres, frutas, cereales integrales, pescado, nueces y por supuesto aceite de oliva extra virgen como grasa principal. Múltiples estudios han mostrado que una mayor adherencia a este patrón alimentario está asociada con un riesgo significativamente menor de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia. Pero lo más notable del estudio de Harvard que mencionamos antes es que su efecto protector se encontró incluso independientemente de si la persona seguía o no una dieta mediterránea. El aceite de oliva tenía un efecto propio, separado del contexto dietético general. Eso sugiere que incluso alguien que no puede o no quiere cambiar radicalmente su alimentación puede obtener beneficios concretos simplemente incorporando el aceite de oliva extra virgen de manera regular en su rutina. Esto es importante porque a veces el cambio total parece imposible. Cambiar toda la dieta es abrumador. Pero agregar una cucharada de aceite de oliva extra virgen al desayuno, al almuerzo, a la ensalada de la tarde, eso es algo que casi cualquier persona puede hacer. Y esa pequeña decisión, acumulada a lo largo de los meses y los años, puede hacer una diferencia real en la salud de tu cerebro. Pensemos también en lo que ocurre cuando reemplazas una grasa por otra. El mismo estudio de Harvard analizó qué pasaba cuando las personas sustituían 5 gramos diarios de margarina o mayonesa por la misma cantidad de aceite de oliva. El resultado fue una reducción del 8 al 14% adicional en el riesgo de mortalidad relacionada con la demencia. Cambiar la margarina por aceite de oliva. Un gesto simple, con consecuencias que la ciencia mide como significativas. La investigación que viene. La ciencia sobre el aceite de oliva y el cerebro no ha terminado. Está apenas comenzando a revelar toda su profundidad. Investigadores de la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, completaron recientemente un estudio específico sobre personas con deterioro cognitivo leve, uno de los estadios previos al Alzheimer. Y encontraron que el aceite de oliva extra virgen puede tener efectos positivos sobre la memoria y la cognición incluso en personas que ya presentan este tipo de deterioro. Eso es significativo, porque nos dice que el aceite de oliva no es solo preventivo, puede tener relevancia incluso cuando el deterioro ya ha comenzado. Estudios con modelos animales de Alzheimer, realizados durante meses, han demostrado que el consumo de aceite de oliva extra virgen desde edades tempranas, antes de que la patología se instale, puede reducir significativamente los niveles de beta-amiloide y tau en el cerebro, mejorar el comportamiento cognitivo y preservar la integridad sináptica. Y cuando el tratamiento comenzó después de que la patología ya se había instalado, los resultados también mostraron mejoras en la limpieza del amiloide y en la función cognitiva, aunque con efectos más modestos. Esto es lo que la ciencia llama efecto de ventana terapéutica. Cuanto antes comiences, mejor. Pero comenzar en cualquier momento tiene valor. También es importante señalar, con honestidad, lo que la ciencia todavía no puede afirmar con certeza. La mayoría de los estudios en humanos son observacionales, es decir, observan a personas que ya consumen aceite de oliva y comparan su salud cognitiva con quienes no lo hacen. Esto muestra asociación, pero establecer causalidad con absoluta certeza requiere estudios controlados más extensos. Los mecanismos moleculares han sido demostrados sobre todo en células y en modelos animales. La extrapolación a humanos es prometedora, pero requiere más investigación clínica directa. Dicho esto, la convergencia de evidencia, estudios epidemiológicos masivos, mecanismos moleculares identificados, ensayos clínicos iniciales positivos, construye un caso científico sólido, suficientemente sólido como para que instituciones como el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos y la Escuela de Salud Pública de Harvard lo respalden activamente. No todos los aceites son iguales. Llegamos a uno de los puntos más prácticos de este video y también uno de los más importantes. No todos los aceites de oliva son iguales. La diferencia entre un aceite de oliva refinado y un aceite de oliva extra virgen de calidad es
desde el punto de vista de los compuestos fenólicos, la diferencia entre el día y la noche, el aceite de oliva refinado, el aceite común, el que muchas veces se llama simplemente aceite de oliva, sin más especificaciones, pasa por un proceso industrial de refinado que elimina o reduce drásticamente los polifenoles. Las altas temperaturas, los solventes químicos, el filtrado intensivo, todo eso despoja al aceite de las moléculas activas que hacen el trabajo en el cerebro. El aceite de oliva extra virgen, en cambio, es el jugo puro de la aceituna, obtenido exclusivamente por métodos mecánicos, sin calor excesivo, sin solventes. Es el aceite que conserva intactos los polifenoles. El oleocantal, la oleuropeína, el hidroxitirosol, el tirosol, eso es lo que tienes que buscar. Aceite de oliva extra virgen. Con esas palabras exactas. ¿Cómo reconoces uno de calidad? El color puede ser verde intenso o amarillo dorado, dependiendo del momento de la cosecha. No es el color el indicador más fiable. Lo que sí es una señal: el amargor y el picor. Un buen aceite de oliva extra virgen tiene un sabor con carácter, levemente amargo al principio, con un picor en la garganta al final. Ese picor es el oleocantal. Si el aceite es completamente suave y neutro, probablemente ha sido refinado y ha perdido sus compuestos activos. La fecha de cosecha importa. Los polifenoles se degradan con el tiempo. Un aceite envasado hace 2 o 3 años tiene significativamente menos actividad biológica que uno reciente. Busca la fecha de producción o de cosecha en la etiqueta y prioriza los más frescos. El envase también importa. La luz degrada los polifenoles. Prefiere los aceites en botella oscura o en lata y guárdalos lejos de la luz y el calor. Y algo que quizás no sabías, el calor intenso también degrada los polifenoles. Para obtener el máximo beneficio cerebral, lo ideal es consumirlo crudo o con cocción suave, añadido al final de una preparación, vertido sobre ensaladas, sobre pan, sobre verduras cocidas ya listas. ¿Cuánto necesito? La pregunta que todos se hacen. ¿Cuánto aceite de oliva extra virgen necesito consumir? El estudio de Harvard usó como umbral 7 gramos diarios. Eso equivale a menos de una cucharada sopera. Aproximadamente media cucharada sopera llena o una cucharada de postre generosa. Esa es la cantidad que mostró asociación con un 28% menor riesgo de mortalidad por demencia. Sin embargo, la realidad es que en las culturas mediterráneas el consumo habitual es mucho mayor. En España, en Italia, en Grecia, una persona adulta puede consumir entre 20 y 40 gramos de aceite de oliva al día fácilmente. Y los estudios en esas poblaciones muestran beneficios sostenidos. Una recomendación razonable y bien fundamentada, que coincide con lo que muchos nutricionistas y médicos sugieren para adultos mayores, es incorporar entre 1 y 2 cucharadas soperas de aceite de oliva extra virgen diariamente. Una en el desayuno, una en la comida. Es una cantidad manejable, que no representa calorías excesivas si se incorpora dentro de una alimentación balanceada y que está dentro del rango donde la ciencia observa beneficios. No lo tomes como una medicina, tómalo como lo que es, un alimento extraordinario, un regalo que la naturaleza mediterránea puso a tu disposición, un alimento que puede acompañarte en la ensalada del mediodía, en el pan del desayuno, en los vegetales de la cena, más allá del cerebro. Y antes de cerrar, vale la pena recordar que los beneficios del aceite de oliva extra virgen no se detienen en el cerebro. La evidencia científica también lo vincula con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, con mejor control de la presión arterial, con propiedades antiinflamatorias sistémicas, con reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer. El mismo estudio de Harvard mostró que sustituir otros aceites por aceite de oliva estaba asociado con menor mortalidad por enfermedades neurodegenerativas en general. No es un remedio mágico, no reemplaza una vida activa, las relaciones sociales, el ejercicio físico, el sueño de calidad. Todos esos factores también tienen un rol documentado en la salud cerebral. Pero el aceite de oliva extra virgen es una pieza real, bien fundamentada, de ese rompecabezas de la longevidad saludable, la sabiduría que ya existía. Volvamos un momento a esa anciana entre los olivos.
Ella no sabía nada de oleocantal, no había escuchado hablar de la autofagia ni de las placas de beta-amiloide. No había leído estudios de Harvard ni revistas de neurología, pero cada mañana, durante décadas, vertía ese aceite dorado con la misma naturalidad con la que respiraba, y llegó a vieja con su mente clara, con sus recuerdos intactos, con sus chistes, con sus historias, con los nombres de todos sus nietos en la punta de la lengua. Quizás no era solo suerte, quizás el cuerpo sabe cosas que la mente todavía no puede articular, y ahora la ciencia está empezando a articular lo que el cuerpo ya sabía. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen, un gesto pequeño, una decisión que se repite cada día. Y en esa repetición silenciosa, en ese pequeño ritual dorado, puede estar parte de la respuesta a una de las mayores preguntas de nuestra época. ¿Cómo llegamos viejos sin perdernos a nosotros mismos? No prometemos que el aceite de oliva sea la respuesta completa. La ciencia es honesta, es una pieza importante, respaldada, prometedora, pero es una pieza dentro de un cuadro más grande que incluye movimiento, conexión, propósito, descanso y alegría. Lo que sí te decimos es esto: si tienes que elegir con qué grasa aderezar tu ensalada esta noche, ya sabes cuál elegir. Si tienes que decidir qué poner en el pan del desayuno de mañana, ya sabes qué poner. Y si alguna vez alguien te pregunta por qué llevas ese frasquito de aceite verde a todas partes, puedes decirle que lo hace por el mismo motivo que esa anciana entre los olivos. Porque el cuerpo sabe, y ahora la ciencia lo confirma. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que también cuide su salud, con un familiar, con un amigo, porque esta información merece llegar a quienes más la necesitan. Y si tienes preguntas, comentarios o algo que quieras agregar desde tu propia experiencia, déjalo en los comentarios. Leemos todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.